Seguimos en la mesa de este miércoles 21 de junio de 2017. Estamos con Teresa Herrera, Magdalena Díaz, Daniel Superviel y Martín Couto. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza convocó para hoy a un paro general de 24 horas en el marco del paro general parcial resuelto por el PIT-CNT bajo la consigna "Es tiempo de concretar". La medida sindical en la enseñanza abarca a la Universidad de la República, toda la ANEP y la educación privada. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza reclama el cumplimiento sin más dilaciones del 6% del PBI para la ANEP UDELAR y 1% del PBI para investigación y desarrollo. Con este paro, los estudiantes del turno matutino de los liceos públicos de Montevideo terminarán esta semana con solo 2 días de clase, ya que el lunes fue feriado con motivo del natalicio de Artigas y ayer hubo paro parcial en educación secundaria convocado, en ese caso, por ADES Montevideo. Teresa quería empezar a hablar de este tema. Sí. A ver. Casi que empezaría diciendo, y siga el baile, ¿no? Porque yo ya lo dije la otra vez en un telegrama acá. A mí me preocupa mucho la falta de ubicación y de creatividad de los gremios, sobre todo los de la enseñanza. No existe otra medida para ellos que no sea el paro. Jamás se les ocurre hacer nada. Por ejemplo, por decir algo, una clase pública popular. Ha habido, ¿eh? Sí, pero excepciones. Excepciones, Emiliano. Generalmente es el paro, los únicos que se perjudican son los gurisas y las gurisas. Si uno después suma, pasa raya al final del año, sobre todo los años que hay rendición de cuenta, y para colmo ahora con este nuevo sistema tenemos rendición de cuenta todos los años. Desde el 2005. Sí. O sea, el sistema claro, anterior, que no claro, es el constitucional, claro, el de los blancos y los colorados, claro, implicaba primer año, presupuesto, todos los aumentos, y después no discutimos más de plata. Claro. Pero Ojo, rendición de cuentas hay siempre, todos siempre, los años, sí, siempre. Ya lo sé, pero lo que pasa es que en este periodo de gobierno la rendición de cuentas tiene carácter de presupuesto. Tiene, ¿no?, carácter de presupuesto porque es para el año que viene, que se va a volver otra vez a discutir, porque tiene solo duración de un año. Entonces, yo no estoy diciendo cuál es el mejor sistema. Lo que yo estoy diciendo es que no es posible que la única medida, porque uno mira alrededor, no voy a decir mucho, voy a decir, por ejemplo, en Argentina, cuando hay un paro general o un paro docente o cosa es una cosa excepcional. Ahora le están haciendo muchos paros a Macri, en la provincia de Buenos Ahora Aires, en la provincia de Buenos Aires le están haciendo habido muchos paros largas series de paros, exactamente. Mala imitación en todo caso, porque, insisto, yo defiendo a muerte la necesidad de que los gremios defiendan sus derechos. Pero me parece que defender los derechos, y sobre todo cuando se trata de gremios de la enseñanza, tiene que tener un nivel de creatividad y de miras y de compromiso mucho más alto que solo la defensa de un salario, que además deben reconocer que en los últimos años ha aumentado muchísimo su poder adquisitivo. Martín. Sí, yo venía pensando a la radio y decía, pasa algo raro, ¿no? Nos quejamos de las medidas. Sin embargo, es en el momento que hablamos de los conflictos, después que ocurren estas medidas. O sea, que quien dijera desde los sindicatos, bueno, es la forma de llamar la atención, la empiria demuestra que tienen razón. Porque hablamos de esto cuando ocurren estas medidas. Pero además... Me hace acordar a la discusión de hace un rato a propósito de la comunicación política de exactamente. Novik. Ustedes hablaban de operativos de marketing, no sé qué. Acá tendremos, por lo visto, operativos de marketing de los sindicatos. Sí, pero no le salen del todo bien, y no creo que sea solo responsabilidad de los sindicatos, porque un ejemplo, para salir un segundo de esta discusión, la semana pasada con el video del automovilista que choca al ciclista, se deberían calcular los minutos que se destinaron a condenar la actitud de alguien que atropella a alguien que va en bici porque no le gustó, y los minutos en que se gastaron en considerar cómo se manifiestan quienes se manifiestan. Entonces lo que digo es, de vuelta vamos a tener un escenario en donde vamos a hablar de las medidas y no del conflicto. Es decir, entonces pasa siempre, primero, que hacen paro porque es la única forma de que se hable. Pero cuando se habla, no se habla del conflicto general, sino que se habla de las medidas. Y en realidad decir que
Se habla de las dos cosas, me parece que se habla de las dos cosas. Yo creo que se habla mucho menos. Y además cosas para aclarar. Ahora, Martín, ¿a ti no te parece que si hicieran cosas más originales que un paro, tal vez hablaríamos más? Bueno, no lo sé. Creo que creo que no. Porque en realidad otras cosas hacen. Más allá de que yo puedo compartir o no cada medida, pero lo que sí planteo es una discusión de cómo nos enfrentamos a estas cosas, y es que básicamente no se difunden. Hay otras actividades, hay gremios estudiantiles con clases abiertas en los paros en la calle, se ensayan y se han ensayado un montón de cosas. Lo cierto es que la empiria demuestra que cuando se habla es cuando ocurren este tipo de paros. Magdalena. Yo quería hablar del conflicto de fondo, así que creo que hay gente que está hablando del conflicto de fondo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa largó un informe al que llegué por un artículo de Pablo da Silveira, que están hablando de deficiencias en la gestión y en la política educativa. Y creo que, leyéndolo un poco, tiene 300 páginas, es un poco largo, pero es muy interesante. Lo que podemos llegar a ver es que son posibles los aumentos y es posible la mejora sin pedir más presupuesto. No me voy a concentrar en la medida porque es válida el sindicato si quiere parar, por más que perjudica a las familias, a los alumnos, que pare. Pero se ven números que asustan. Dice que más allá de los recursos, nada ha cambiado en los últimos 12 años. De hecho, ANEP atiende a menos alumnos que hace 10 o 15. O sea, se dispara el gasto en la educación, no hay cambios significativos. Hay un estudio del Fondo Carlos Filgueira de 2008 que plantea los mismos problemas que plantean los docentes hoy, o sea, se están enfrentando a la misma realidad. Inclusión, intentar evitar la deserción, motivar a los alumnos, las carencias en cuanto al contexto familiar, bajar la violencia, elevar la seguridad, trabajar en la infraestructura. O sea, los problemas son los mismos que no se solucionaron con poner más y más plata. No digo que los recursos no sean necesarios, pero este informe, que es muy bueno a nivel técnico, lo que dice es que hay que cambiar los criterios del gasto, racionalizarlo y utilizarlo mejor. O sea, no es un problema de más y más recursos, sino de cómo los estamos utilizando. Sí, a ver, hay una frase que hoy colgaron que dice así: como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Cuando ayer saltó este tema de la educación, me puse a leer, y es un tema bien complejo. 2 o 3 aclaraciones. En primer lugar, en los gobiernos frente amplistas el presupuesto de la educación se ha incrementado significativamente en relación a lo que eran los gobiernos pre-frente amplistas. En ese sentido, el docente grado 1 creo que pasó de ganar 6.000 pesos a ganar algo así como 30.000 pesos, una cosa 25. Así. 25. Por otro lado, se han experimentado incrementos importantes en partidas presupuestales en cuanto al porcentaje del PBI para la educación. La educación, sin embargo, no ha retribuido correctamente lo que es esa voluntad de los gobiernos frente amplistas para reformularla y hacerla útil o más impactante en sus resultados para los uruguayos. Dicho eso, lo que quiero decir es: acá hay un problema político. Y venía pensando eso, y hoy en La Diaria, y se los voy a recomendar, hay un artículo de Fernando Isabela, de la OPP, que dice: presupuesto educativo es la política, estúpido. Isabela un poco hace el mismo razonamiento que yo hacía ayer de noche. Explica todo lo que se ha erogado para apoyar a la educación y todos los fracasos sistemáticos que ha tenido la educación, y hace una gran... pone el foco en el fracaso de las políticas educativas de los gobiernos del Frente Amplio en poder realmente atacar las situaciones. Y plantea una serie de preguntas que disparan discusiones muy interesantes que, la verdad, recomiendo que se lo lea. Y yendo al meollo del conflicto, y nuevamente aquí la responsabilidad cae en el gobierno, voy a citar a José Olivera, ¿no?, que es un coordinador de este... Pero que la nota de Isabela es muy interesante porque va más allá de eso que señalabas, ¿no? También habla de carencias que ha tenido el propio Frente Amplio para manejar... Las reivindicaciones. No, sí, las reivindicaciones que le vienen y para difundir lo que ha hecho. Dice, por ejemplo, hay por un lado una descomunal incapacidad del Frente Amplio en su versión Poder Ejecutivo, pero más en sus versiones Poder Legislativo y Fuerza Política, de generar un relato que haga comprensibles y fácilmente reproducibles los enormes avances sociales logrados en estos años. Porque él, entre otras cosas, habla de cómo ha aumentado el presupuesto de la educación, cómo han aumentado los salarios.
Dice, el tiempo pasa y el pasado se va olvidando, se desdibuja rápidamente en el recuerdo de la gente, llevan nuevas generaciones que han vivido la mayor parte de su vida bajo gobierno frente amplistas y que por tanto no conocen el punto de partida ni los sacrificios a partir de los que se llegó a los logros actuales. Por lo tanto, no los reconocen como logros, sino que son su propio punto de partida. Es un relato necesario que recuerde que fueron resultado de la lucha política y social, etcétera, etcétera, ¿no? Plantea una cantidad de banderillas. Sí, peca también del relato fundacional del Frente, sí, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Que también, que ahí yo no estoy de acuerdo. Pero, y yendo, para redondear el tema del conflicto de hoy, de puntual, José Olivera diciendo, el dirigente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, cuestionó que el gobierno tiene la estrategia de hacer que negocia, no negociar, sino no se puede pensar que en 6 días se puede negociar temas que hacen un organismo con 60.000 funcionarios, ¿no? Hablando de la incapacidad absoluta del gobierno de poder articular una negociación coherente, y asumiendo que puede dar un dinero con el que hoy no cuenta. Con lo cual, ¿qué está planteando este conflicto? ¿Qué parte de razón tiene los sindicatos de la enseñanza? Es que el gobierno está totalmente desarticulado y no está a la altura de las circunstancias en un tema tan urticante como es la educación. A ver, el Frente Amplio tiene una contradicción fundamental con respecto al tema de la educación. Defiende como fuerza política una estructura piramidal, autoritaria, verticalista, que fue creada en su momento por otra fuerza política en situaciones muy distintas y en un país que no era el de hoy y en una educación que no tenía las necesidades que tiene hoy. A mí me resulta absolutamente incomprensible que todavía se siga defendiendo esto de estos organismos desconcentrados, que cada uno hace lo que quiere, donde manda el de arriba y los de abajo responden como soldaditos, etcétera, etcétera. Es decir, y que donde no se vean las especificidades de los distintos centros educativos, porque, a ver, no estamos en el mundo de la década del 60 cuando se creó esta estructura. Estamos en el siglo XXI, con todos los desafíos que tiene la recreación de una educación, donde lamentablemente la mayoría de las corporaciones que integran esa estructura educativa, y acá le duelen prendas tanto a los sindicatos como a los dirigentes, siguen pensando con la cabeza del siglo XX. Sí, yo creo que se han dicho muchas cosas que es necesario contestar. En primer lugar, que no ha habido... Bueno, el presupuesto nunca es por un año. Es decir, si el año que viene no hay rendición de cuentas o este año no hay, lo que es por un año es la definición de los incrementos. Si ustedes agarran las leyes de rendición de cuentas, lo que van a encontrar es el a partir de. A partir de, sin fecha de finalización. Digo porque a veces parece que cada año estamos discutiendo todo el presupuesto y eso no es exactamente así, y está bueno aclararlo para la ciudadanía. En segundo lugar, yo con eso de que no ha habido cambios significativos, la verdad es que no puedo más que acordarme de mi experiencia en el liceo, ¿no? Yo fui al Liceo 9 de Colón, entré en el 2002, en donde los adscritos entraban a ofrecernos una copa de leche, no era de los que lo necesitaba, pero muchos de mis compañeros, la mayoría de la clase salía. Y era realmente, literalmente una copa de leche. Era una clase de 45 estudiantes, sin vidrios, y en general las primeras 2 horas no se podían tener clase. Simplemente revisando cualquier informe sobre el promedio de estudiantes por clase, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un cambio significativo, sin lugar a dudas. Yo les puedo decir que no es lo mismo tener una clase siendo 45 que siendo 30 o menos. Hoy la realidad es que son 30 o menos. Entonces, y ese es un ejemplo de que podemos decir que la educación no avanzó todo lo que hubiera debido, pero decir que no ha habido ningún cambio, yo creo que no es justo con la realidad. Por otro lado, si alguien encuentra de verdad escrita la fórmula para aumentar los sueldos sin aumentar el presupuesto educativo, yo me ofrezco a acercarla al Parlamento, a la bancada oficialista y al Poder Ejecutivo. Pero eso no se puede hacer, entre otras cosas por la masa salarial y el peso que tiene. Estamos hablando de un aumento simplemente para llegar a cumplir lo que se acordó en 2015. En 2015 se acordó 25.000 pesos nominales a precio de 2015 para el 2020. Eso quiere decir que el nominal, habrá que ver cómo cambia, por ejemplo, el IPC, va a terminar siendo para el grado de ingreso de 35.000 pesos aproximadamente en el 2020.
se habla de jerarquizar la carrera docente. En el capitalismo, mal que nos pese, las herramientas más valiosas para jerarquizar una profesión es aumentar los sueldos, ¿no? Y poner sueldos atractivos. En eso se está, y para eso se necesita presupuesto. E insisto, no ha habido todavía ninguna propuesta para llegar a este aumento de sueldos redistribuyendo recursos de la educación, y si la existe, por favor que llegue. Y por último, el año pasado, cuando discutimos la rendición de cuentas, toda la oposición que habló, por lo menos en la Cámara de Diputados, estuvo de acuerdo con seguir aumentando el presupuesto educativo. Al punto de que algunos tuvimos que recordar que antes de 2005 el presupuesto educativo nunca había pasado el 3% del PIB. Entonces era un poco contradictorio ver cómo en realidad los paladines del aumento presupuestal eran quienes no habían aumentado. Pero digo, pareciera que en el sistema político, o por lo menos en las discusiones públicas del año pasado, hay acuerdo total de todos los partidos de seguir aumentando el presupuesto educativo. Porque además, y ahí termino, sigue siendo, en mi opinión, absolutamente imprescindible, y además, sin esperar, como si fuera una inversión en una máquina o en una empresa, resultados inmediatos, porque no los va a haber, porque son procesos complejos, porque el proceso de enseñanza es complejo, y porque además trabajamos con variables que operan mucho, que no tienen que ver directamente con el sistema educativo. Por ejemplo, la variable socioeconómica. De hecho, si las aislamos, los resultados de la educación pública y la privada son similares, y esas cosas no las puede transformar principalmente el sistema educativo si un niño va bien comido o no a la escuela. Pero eso tiene que ver, lo de la educación pública y la educación privada, también tiene que ver con la cantidad de horas de clase que reciben. No te olvides que los docentes en la educación pública faltan alegremente sin ningún problema, y en la educación privada no, y son los mismos docentes. Sin embargo, la calidad es similar si se aíslan las variables socioeconómicas. No, yo iba a decir que, o sea, no digo que estoy en contra del aumento, pero sí estoy en contra de un aumento que no prevé una auditoría de cómo están funcionando las cosas, que no prevé un buen uso del dinero. O sea, te recomiendo que leas el informe, de verdad, o sea, que lo que dice es hay que mejorar el gasto, hay que estratégicamente poner los recursos en mejores lugares, y eso implica cambiar ciertas cosas en materia de política educativa que venimos teniendo hace años. Por ejemplo, el tema de, el criterio de pago salarios, la antigüedad. Eligen primero, todos eligen la costa, es donde mejor pago, y al final entonces es que estamos hablando que Carrasco, Pocitos, Malvin, Buceo, todos son, ahí están los docentes, o sea, donde menos se necesitan, donde ya hay más recursos, se están poniendo los más recursos, digamos. Absolutamente de acuerdo, pero no es contradictorio con aumentar el presupuesto. No es contradictorio, pero sí es contradictorio el hecho de aumentar un presupuesto que lo seguimos aumentando año a año, donde no se están dando mejoras significativas y donde primero se necesita un cambio también en la gestión. Aumentar se está aumentando, el tema es que hasta que no llega el 6, que nadie sabe qué significa ese 6, en el fondo todos decimos sí, el 6 y el 6, bueno, es relativo, hay países que funcionan mejor con menos, hay otros que no, pero me parece que hay una necesidad de hacer cambios. Incluso hay programas dentro de ANEP mismo que no sé a dónde, o sea, no sabemos a dónde van esos recursos. Más de 100 programas con 60 beneficiarios cada uno que tienen presupuesto asignado, directores, secretarios. O sea, creo que de ahí hay mucho cambio que se puede hacer y muchas mejoras que se podrían lograr sin seguir aumentando en millones y millones el presupuesto. Daniel, ¿te quedó algo? No, porque no me acuerdo el autor del trabajo, pero ahí cuando estaba estudiando la maestría, leí un trabajo de algo que me parece que da lugar, ¿no? Que hacía un análisis de lo que era la educación pública en el sentido de que se le cargaba a la educación pública cosas para las cuales los directores no estaban preparados. Por ejemplo, la alimentación, el tema de las adicciones, o sea, como que se le cargó a la educación pública 18.000 variables y se formaba personas para enseñar matemáticas, para instruir, o manejar una escuela. Y que eso hacía que colapsara todo el sistema y que toda la mirada de la sociedad estuviese en este tema. Creo que nos va la vida en esta discusión y es mucho más allá que presupuestal.